Amadísimos hermanos, una vez más nos encontramos 6:30 de la tarde para avanzar en este estudio que hemos denominado un amor contagioso, ¿verdad? Revisando aspectos del amor de Cristo que nos permiten ver cómo este amor realmente puede transformar los corazones, puede cambiar nuestro destino por toda la eternidad, nos puede hacer inmortales por la palabra del Evangelio. Y hoy día toca ver el clímax de este amor, el punto más alto del amor de Dios, que es precisamente su sacrificio, que es su muerte. El título del capítulo de hoy lleva por nombre un amor sacrificial, ¿verdad? Es un amor que es capaz de entregarse hasta el fin por cada uno de nosotros. Vimos el día lunes este amor en la persona de Dios, en esta Trinidad de Dios, cómo este amor se gestó antes del tiempo. Vimos después cómo este amor fue anunciado por medio de los profetas desde el Génesis, a través de los patriarcas, los reyes, los profetas. Este amor fue siendo anunciado. Ayer vimos la consumación de este amor en la persona de Cristo y en su vida pública, cómo Jesús rompió muros, rompió murallas con tal de acercar el mensaje de salvación a cada uno de nosotros. Y hoy vamos a revisar, como les dije, el punto más alto, el clímax de lo que podemos llamar el amor de Dios, que es la muerte de Jesús en la cruz. Vamos a empezar ahí en el Evangelio de Juan. Nos hemos basado mucho en Juan para hablar acerca del amor de Dios. Juan capítulo 13, verso 1. Juan capítulo 13, verso 1 está hablando de cuando Jesús ya está por ir al sacrificio, a la muerte. Y fíjense lo que dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta palabra es hermosa. Juan está diciendo que Jesús ya había amado cada día de su vida en este mundo, y mientras él compartió con sus discípulos, él había amado a los suyos. Dice, había amado a los suyos que estaban en el mundo, pero ahora, decidido a ir a la cruz por ellos, a sacrificarse por ellos, dice, los amó hasta el fin. Puedes decir ahí donde estás, ahí en tu casa, puedes asegurarlo y puedes decir, Jesús me ama hasta el fin. Jesús no te ama un día, no te ama un año. Su amor no es incierto, su amor no es endeble, su amor no es inseguro. Muchos cristianos viven como si el amor de Dios fuera inestable, como si el amor de Dios dependiera de nuestro desempeño, como si el amor de Dios dependiera de nosotros en último momento, como si el pacto final de Dios con nosotros estuviera apoyado en un extremo en Dios y en otro extremo por nosotros. Y nosotros, al sabernos débiles, tenemos inseguridad muchas veces acerca de ese amor. Pero aquí Juan nos está diciendo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús nos amó hasta el fin, y su pacto es eterno para con nosotros. No pasa, no se envejece, su pacto se renueva día con día, su misericordia es nueva cada día que pasa, y su amor es firme para toda la descendencia, dice ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que es por fe, para que el pacto que Dios estableció con nosotros sea firme para toda la descendencia. Y vamos a ver hoy día entonces que su muerte, la muerte de Cristo, es la demostración del amor de Dios por nosotros. Cuando queremos enterarnos del amor de Dios, tenemos que ver ese sacrificio, tenemos que ver la figura, ¿verdad?, de Cristo entregándose por nosotros en la cruz, y de ahí comprender la magnitud de este amor. Su muerte muestra el amor, su muerte vamos a ver que es también un tipo de provisión
que Dios hizo para nosotros. Y vamos a ver finalmente, y esto es lo más extraordinario que vamos a ver hoy, por eso te pido que te quedes hasta el final, lo último es para volarnos la cabeza, que su muerte, que la muerte de Jesús es nuestra perfección, que la muerte de Cristo nos perfecciona en un sentido maravilloso para acercarnos a Dios con plena libertad y certidumbre de fe. Entonces, vamos a ver en primer lugar cómo la muerte de Jesús muestra el amor de Dios. Romanos 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos 5, 8 dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros. No es una cosa oculta a nuestros ojos, no es algo que tengamos que intuir. Dios lo mostró públicamente. ¿Y cómo lo mostró? Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, en que no lo merecíamos, en eso radica el gran amor de Dios, en eso radica un amor que está fuera del alcance de la comprensión humana, porque ahí mismo el apóstol Pablo en Romanos dice, ciertamente apenas morirá uno por un justo. O sea, si vemos a alguien sacrificarse por otro que tiene algún mérito, ya lo podríamos hasta comprender. Dice, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, en que siendo una humanidad, una raza que le dio la espalda a Dios, una raza que no merecía, ¿verdad?, nada, ni siquiera que Dios lo mirara, teníamos que ser desechados y puestos en el lago de fuego sin ninguna apelación. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, el mismo Dios hecho carne va a la cruz y recibe el castigo que nosotros debíamos recibir. Eso es impactante, eso es glorioso, eso es nunca antes visto dentro de la creación, eso es inédito, es glorioso. Por eso el Antiguo Testamento dice, y Dios anunciando esta obra, dice: voy a hacer una obra en sus días que, si alguien se las contara, de verdad que nadie lo creería. Es una obra impresionante de amor, que Dios mismo, el Dios que formó la creación por el poder de su palabra, fuera capaz de humillarse y llegar a la muerte, experimentar la muerte de cruz, derramar su sangre y recibir un castigo que le merecía, que merecía una raza caída y que había, digamos, no había tomado en consideración la bondad de Dios, sino que se había apartado y estaba destituida de su gloria. Entonces, Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, cuando tengas dudas acerca del amor de Dios, muchas veces en este caminar de fe, en tu vida cristiana, vamos a dudar, ¿ya? Y vamos a tener ciertas dudas sobre el amor de Dios. Eso es un peligro bastante recurrente que nos ocurre a nosotros los creyentes, y generalmente ocurre cuando pasan cosas malas, cuando hay resultados que no esperábamos, cuando ponemos toda nuestra fe en Dios, por ejemplo, para aprobar alguna asignatura o para la sanidad de algún familiar, y resulta que la oración o la respuesta a la oración no es la que nosotros esperábamos. Muchas veces Dios nos va a responder de una forma distinta a lo que esperamos, ¿verdad? Dios no es un genio cumplidor de deseos, Dios es un Padre amoroso y responsable, comprometido con nosotros, con nuestro crecimiento, totalmente presente y que tiene cuidado de nosotros. Y muchas veces las respuestas a nuestras oraciones no van a ser las que esperamos. Hasta el propio Jesús hizo una oración que tuvo como respuesta un no. En el huerto ahí de Getsemaní, Jesús oró y pidió al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Y la respuesta de Dios fue: no, no es posible, toma, vas a tener que tomar de esta copa, que era una copa extremadamente amarga, una copa que contenía en su interior toda la maldad humana, todo el pecado de la humanidad, toda la corrupción, todo. La condenación del hombre estaba concentrada en un cáliz, en una copa que Jesús tuvo que beber, que llenarse de esa, de esa condenación y ser azotado, castigado por nosotros.
ahí Dios mostró su amor liberándonos a nosotros, ¿verdad? Completamente. Eh, la última expresión de Jesús en la cruz, cuando Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Jesús está diciendo, Padre, ¿por qué me has...? No, no dice Padre, perdón. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjense, esta es la única oración de todas las oraciones de Jesús que Jesús no la empieza con la expresión Padre. Todas las demás oraciones que Jesús nos enseñó, cuando lo vemos orar, Él oraba diciendo, Abba, Padre mío. Sin embargo, esa oración, cuando Él estaba siendo sujeto de toda la ira de Dios, Él le llama Dios mío. Hay una separación. Por primera vez existe una separación, un quiebre entre el Padre y su Hijo. Ya vimos en el primer capítulo el día lunes que el Padre con el Hijo se amaban desde la eternidad. Imagínate tú, es una relación de amor por la eternidad que en este momento, mientras Jesús está colgado en la cruz, sufre un quiebre. Por primera vez el Padre trata a su Hijo como un pecador, ¿verdad? Y el Hijo, en vez de recibir todo el amor de su Padre como por la eternidad lo había recibido, ahora recibe su ira. Pero no la estaba recibiendo porque el Hijo la mereciera, estaba recibiendo la ira de Dios porque la humanidad la merecía, para que la humanidad que sí merecía la ira de Dios recibiera la gracia que correspondía a Jesús. Y Jesús le dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? La pregunta de Jesús es claramente retórica. Jesús está repitiendo un salmo, está hablando el salmo de David, que habla de esta separación, de este desamparo del Padre hacia el Hijo. Y no es que Jesús no supiera, Jesús sabía lo que estaba ocurriendo, sabía lo que estaba pasando, pero de todas formas es una expresión de asombro. Jesús está diciendo, ¿cómo es posible que tú me desampares a mí por estos seres? Por tanto, cuando nosotros oímos la expresión de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es donde nosotros debemos expresar con todo nuestro corazón y asombro diciendo, Dios mío, nuestro Padre, ¿cómo es posible que tú me hayas aceptado? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú, Santo Dios, hayas aceptado a un pecador como yo? ¿Cómo fue posible? Porque Cristo entregó su vida y murió por nosotros en la cruz. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, cuando dudes del amor de Dios, cuando, como te dije, el resultado de tu oración no sea el que esperas, no te fijes en las circunstancias para evaluar el amor de Dios. ¿Dónde tienes que mirar para tener certeza de ese amor? Tienes que mirar a la cruz, tienes que volver a mirar el Calvario, volver a mirar cómo Cristo se entregó por ti, cómo esa sangre, ¿verdad?, fue derramada a tu favor, y ahí tú volverás a decir, sí, Padre, tú me amas, aún me amas, tú me amas no porque me va bien en todos los certámenes, no porque apruebo todas las cosas, no porque siempre me respondes con un sí, no, tú me amas porque entregaste a tu Hijo como propiciación por mi pecado, porque me diste amplia y generosa entrada al reino de los cielos cuando yo no lo merecía. Ahí radica, ahí se muestra el amor de Dios. Por tanto, muchas veces los creyentes postean ahí, yo sé que con buena intención, pero muchas veces postean, aprobé el curso, Dios es bueno. O ponen, se sanó mi familiar, Dios es bueno. Sin embargo, Dios no es bueno porque te haya respondido que sí una oración. Dios no es bueno porque te vaya bien. Dios no es bueno por eso. ¿Qué quiere decir eso? Que si no aprobaras, Dios sería malo. Dios perdería bondad si Dios no te responde como tú quieres. No, Dios es bueno y en todo tiempo Dios es bueno. En todo lugar. Fíjate el ejemplo del apóstol Pablo, donde vemos una vida marcada por una conciencia profunda del amor de Dios en él. Pablo entra en la ciudad de Filipo con muchas ganas, entusiasmo de evangelizar esa ciudad, y sin embargo ocurre algo inesperado, ocurre que una muchacha sale, empieza a hablar, hay un conflicto ahí con algunas personas y finalmente termina en la cárcel, termina preso en la última, ahí encerrado en la última celda, con los pies y manos en el cepo, y ahí se había terminado todo. O sea, no era que iba a salir mañana ni pasado, quizás le esperaba una larga condena en ese lugar. Pablo, en vez de desanimarse,
o en vez de dudar del amor de Dios por él afirma este amor. Y lo afirma con algo muy familiar para cada uno de nosotros, cantando. Escucha canciones que hablen de ese amor, que expresen lo que Jesús hizo en la cruz por ti, que expresen ese asombro por la obra de Jesús. Y estaban cantando himnos a medianoche, Pablo con Silas, y dice que vino un terremoto muy grande que sacó los mismos fundamentos de la cárcel y, y el mismo carcelero se iba a suicidar y Pablo puede llegar a la casa de este carcelero y se pudo salvar toda su familia por causa de que Pablo no se desanimó en el último momento ni cuando las cosas parecían ir mal, sino que afirmó ese favor que él tenía de parte de Dios. Muchas veces también ocurrió lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes cuando iban a naufragar? Iban al naufragio seguro cuando a Pablo lo llevaban a Roma. Pablo no duda en ningún momento. Él se encierra, ora a su Señor, recibe, ¿verdad?, una palabra de parte de un ángel de que nadie iba a morir. Él se lo dice a la tripulación con mucha calma y no duda por un momento de que Dios lo ama. Luego, cuando llegan a la playa y a tierra, cumpliéndose lo que Pablo había dicho, Pablo va a ayudar a traer leña para el fuego. Y cuando echan las ramas al fuego sale una serpiente y se le cuelga de la mano y lo muerde. Y todos sabían que la serpiente era venenosa y que iba a morir. Pablo tampoco se desespera en ese momento. La muerte era inminente según la opinión de todos los que sabían en ese lugar y conocían qué clase de serpiente era. La muerte era inminente. Pablo podría haber dicho: ¿por qué yo? Señor, ¿me salvaste para que una serpiente me matara? ¿Por qué yo? Y haber dudado y reclamado y haberse quejado, ¿verdad? La queja es una forma de comunicación terrible porque es contraria a la fe, es contraria a la aceptación de este amor que Dios nos ha dado libremente. Pablo continúa ahí y vemos que no le ocurre nada. Podemos ver esto mismo en la vida de Esteban, que aún recibiendo las piedras, él mira hacia el cielo confiado en que Dios lo va a recibir y él puede ver el cielo abierto y a Cristo sentado a la diestra de Dios. Amado, nunca dudes del amor y del favor de Dios por ti, aunque los tiempos vayan malos, aunque no sea los resultados de tu oración como tú esperabas y Dios diga un no en vez de un sí. Confía en este amor plenamente y camina seguro, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros siendo nosotros pecadores. Esta muerte de Jesús es una provisión para nosotros. Dios proveyó a su Hijo para nuestra salvación, ¿verdad? No sé si recuerdan ustedes cuando Dios habla a Abraham y le pide entregar a su hijo, Isaac. Él va a entregar a su hijo. No vamos a dar detalles de la historia, no tenemos el tiempo, pero cuando está a punto de sacrificar a su hijo, hay un ángel que viene y le dice: no lo hagas. Abraham se detiene, no lo hace y mira hacia atrás y hay un carnero enredado en un zarzal. Abraham toma el carnero y lo sacrifica en lugar de su hijo y le pone a ese monte Jehová Jireh, Yahvé Jireh, el Dios que provee. Ese día Dios le enseñó una lección a Isaac. Isaac cambió su mentalidad con respecto a Dios. Dios no era, como todos los demás dioses de ese tiempo, un Dios que exigía el sacrificio, sino un Dios que lo proveía. Era el Dios que provee. ¡Qué extraño! Que este Dios, en vez de pedirnos un sacrificio y de exigirnos el sacrificio, como era común en cualquiera de los dioses que Abraham conocía, Dios ahora sea aquel que provee. El Dios que provee es el Dios que provee el sacrificio. Por tanto, Yahvé Jireh, cuando decimos Jehová Jireh, Dios provee, no nos referimos solo a la provisión material, que Él sin duda hace, sino a algo más profundo, que es a la provisión por lo más terrible que nosotros sufríamos, que era la condenación por el pecado, la separación de Dios. Dios proveyó la muerte de su Hijo como el sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos acceder al Padre. Y lo último que vamos a ver hoy día es que su muerte resulta en nuestra perfección. Quiero que veamos ahí el pasaje de Hebreos capítulo 10. Es un pasaje glorioso, profundo,
que nos habla de este sacrificio y del poder de este sacrificio en nuestra relación con Dios. Hebreos capítulo 10, del 14 en adelante, del 8 en adelante. Hebreos capítulo 10, del 8 en adelante. Fíjense, dice... Hebreos capítulo 10, del 12, perdón. Del 12 hasta el 17. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Fíjense, está comparando los múltiples sacrificios dados en la ley por este único y solo sacrificio de Jesús. Cómo este único sacrificio logró lo que la multitud de sacrificios de muchos animales y de toneladas de sangre de animal derramadas no lograron. Nuestra purificación, nuestra santificación y nuestra aceptación delante de Dios. La sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden perdonar los pecados. Es lo que concluye el autor de Hebreos y nos dice, pero la sangre de Cristo es efectiva y poderosa para santificarlos. Se ha sentado una vez, ofreció el sacrificio y luego se sentó a la diestra de Dios. Su obra terminó completamente. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, esto es glorioso, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una ofrenda te hizo perfecto para siempre. Esto es difícil de creer, porque uno se mira a sí mismo y dice, me falta mucho para ser perfecto todavía, aún hay fallos de carácter, aún hay multitud de fallos que tú seguramente podrías nombrar y hacer una larga lista. Sin embargo, la perfección de lo que habla aquí en la Escritura es una perfección en tu relación, en tu comunión con Dios, en tu acceso a Dios, en que Dios ya no te considera un ser incompatible, sino plenamente compatible y te recibe como su propio Hijo. Es porque el perdón de Dios ha mediado entre ti y el Padre, y ahora el Padre te recibe como un hijo. Eso quiere decir que ya el Padre no te trata como un siervo y como un esclavo. Es decir, que los de la ley, los que participaron en el pacto de la ley, eran siervos de Dios, y cuando equivocaban, eran echados. Sin embargo, un hijo, cuando equivoca, no es echado de la casa. Ninguno de nosotros se nos ocurriría echar a un hijo porque desobedeció una orden o porque hizo algo mal, echarlo de la casa y desheredarlo, ¿no? ¿Qué clase de padres seríamos? El Padre te recibe porque te adoptó como un hijo, no te tiene como un siervo trabajando para él, te adoptó como un hijo. Di conmigo, soy hijo de Dios por el sacrificio de Jesús, y si soy hijo, soy también heredero. Fíjate, por tanto, está todo hecho, está completado, es una obra completada. La muerte de Jesús en la cruz es una obra terminada, que ya te perfeccionó completamente y te hizo apto para el cielo. Yo sé que esto choca muchas veces con nuestros conceptos religiosos de pensar. Por eso Pablo también te advierte y te dice que ninguno vaya de ahora en adelante a engañarte. Ya oíste el Evangelio, ahora que nadie te engañe. Colosenses 2.8. Vamos a leer este pasaje así como un paréntesis mientras seguimos leyendo Hebreos 10. Colosenses 2.8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Que nadie te engañe con religiones de hombres, con conceptos humanos. ¿Por qué? Verso 9. Porque en él habita, en Cristo, está hablando de Jesús, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjate, ¿ya? Que nadie te engañe, que nadie te diga que aún falta algo, que nadie te diga que aún hay alguna cosa más que hacer para concluir con esta obra de redención. ¿Por qué? Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios está en él. ¿Ya? Eso no es lo más tremendo. Lo más tremendo viene a continuación. Y vosotros, ustedes, les está hablando a ustedes, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Maravilloso,
Ustedes están completos en Cristo. No hace falta nada. Él hizo la obra perfecta a favor de ustedes. Y ustedes, al recibir este amor y al recibir esta gracia y esta justicia, al llenarse de este amor, van a ser transformados desde dentro de una manera poderosa. Por tanto, amados, no sigan el camino ustedes de la religión. El camino de la religión busca reformar la conducta o reformar el carácter a fuerza de voluntad, intentándolo una y otra vez, pensando que Dios me va a aceptar si cambio tal cosa, pensando en que si cambio esto, si dejo de hacer esto, o si logro hacer esto, entonces ahí Dios me va a aceptar y me va a amar un poco más. Ese no es el camino del Evangelio. El camino del Evangelio es: mira cómo Cristo se entregó, siendo tú aún un pecador, cómo derramó su sangre a tu favor, cómo te amó y derramó ese amor sin límite en tu alma, siendo tú un pecador y no mereciéndolo. Cuando uno queda asombrado por esa obra de gracia, cuando uno queda realmente pasmado, arrodillado frente a esa cruz, es cuando el amor de Dios entra y te transforma completamente. Y vas a dejar los malos hábitos que has intentado dejar por años en un momento, sin ningún esfuerzo, porque el amor de Dios va a obrar en ti. Es Él el que obra. Aquel que prometió y que comenzó la buena obra en ti, dice la Escritura, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Permite que la obra de Dios trabaje en ti. Deja de luchar con tus propias fuerzas. Y dice, volvemos a Hebreos 10, quedamos en el versículo glorioso, ¿verdad? Que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Alguno al escuchar esta palabra podría parecerle extraño y decir, pero ¿cómo es eso que me hizo perfecto? ¿Cómo eso? Todavía no termino de comprenderlo. Quizás está mintiendo el autor de Hebreos, pero para asegurarnos, el autor de Hebreos continúa su argumento diciendo, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo también habló de esto y también nos testificó de esta misma verdad. A ver, veamos. Dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y esta sentencia es el testimonio del Espíritu Santo de nuestra perfección. Añade, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Ese es el testimonio del Espíritu Santo, de tu propia perfección delante de Dios. Dios ha prometido, por la obra bendita de su Hijo, no acordarse más de tus pecados y de tus transgresiones. Y remata Hebreos diciendo, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado se acabó. Tú no vas al culto, tú no haces lo que haces para recibir la aceptación de Dios. Ya la tienes. Y la tienes asegurada, no por lo que tú hiciste, sino por lo que Cristo hizo. Por su sangre derramada en la cruz, por su sacrificio eterno, porque Él fue a la muerte por ti. Tienes este amor bendito. Recíbelo como un regalo hoy día, en este momento. No esperes para mañana. No esperes a cambiar algo en ti. No esperes cambiar tu moralidad para acercarte a Dios. Él lo ha hecho por ti, te ha vuelto perfecto con un solo sacrificio. Si crees esto realmente, permitirás que el amor de Dios gobierne tu corazón, entre, y este amor hará esa obra que tú has llevado años intentando hacer y que no has podido. La voluntad aquí no es suficiente, se requiere de la gracia y del amor de Cristo. Y la conclusión del libro de Hebreos también va a ser nuestra conclusión esta tarde. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, teniendo libertad para acercarnos a Dios, no por quienes somos, sino por la sangre de Jesucristo, por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¡Aleluya! ¿Puedes dar un aplauso a Jesús? Ahí donde estás también, acompáñame.
Esto es glorioso. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo entregó su vida y murió por nosotros. Y ahora el mayor gozo de Jesús. Jesús se alegra en que tú recibas, en que tú te alimentes de Él. Alimentarse de la sangre y de la carne de Jesús significa esto, considerar su sacrificio y comprender que tu pecado está perdonado, que tu pecado ya no está más contigo, está muerto, está condenado en la cruz, donde Cristo lo sentenció por siempre. Mi condenación se encuentra clavada en la cruz del Calvario y yo he sido hecho libre. Tengo libertad para acceder al lugar santísimo con plena certidumbre de fe. Amén. Amados, vivamos esta fe, que es una fe para disfrutar, es una fe para alegrarse, es una fe para dejar atrás toda irritación, para dejar atrás cualquier problema de este mundo, cualquier rencor de este mundo. Es una fe que nos purifica, es una fe que nos alienta y nos edifica para ir cada día pareciéndonos, teniendo la imagen cada vez más del Hijo de Dios. Así que, amado, el camino a la perfección es por medio de la sangre de Jesucristo, considerando su muerte como el más grande acto de amor que la creación haya visto. Asómbrate de esta muerte de Cristo por ti cada día, que no te deje de asombrar, que no deje de brillar este sacrificio en la cruz por ti ningún solo día. Recuerda que el enemigo, hay un enemigo, y Gálatas 4:4 dice que este enemigo vela, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del Evangelio de Jesucristo. Que tú no seas así. Deslúmbrate con Jesús cada día, alza tus manos, adóralo, pon ahí, como yo te decía, música que hable de este sacrificio, que exalte la obra de Cristo en la cruz y adórale, lleno de gratitud por lo que Él ha hecho por ti. Así que mañana, amados, nos volvemos a reunir. Nuestra última reunión va a ser el día de mañana para ver también cómo este amor operó luego de la muerte de Jesús en la cruz, operó en la iglesia y opera hasta el día de hoy entre nosotros, porque su amor está aún adentro de nosotros. El Señor te bendiga y nos vemos el día de mañana. Muchas bendiciones, mis amadísimos.